Hola, mi amigo querido. Esta semana veremos el argumento más poderoso en favor del Evangelio. Sabes, no se trata de algo teórico. No consiste en probar que nuestra doctrina es la verdadera mientras que la de los otros está equivocada. No se trata de eso. Es un asunto de vida, de realidad, de hechos y no solo de palabras. Para entender este tema necesitamos primero entender que una de las consecuencias más tristes de la entrada del pecado al mundo, tal vez la más trascendental, fue que el carácter de Dios se desfiguró en el ser humano. Tú sabes que al salir de las manos de Dios, pues nosotros éramos perfectos, pero hoy somos apenas una caricatura del carácter de Dios. Nuestro carácter hubiera continuado siendo un carácter semejante al de Dios mientras hubiéramos estado a su lado, cerca de Él, sin separarnos de Él. Pero infelizmente vino el pecado y el pecado hizo separación entre Dios y nosotros. Entonces, a medida que nos vamos separando de Dios, el carácter original de Adán y Eva se va deteriorando en nosotros. Y hoy pues somos a veces un triste remedo del carácter de Dios. Yo siempre digo que cuando somos niños, somos auténticos, nos mostramos egoístas, orgullosos, envidiosos, lo que quiera que sea. Pero a medida que vamos creciendo aprendemos a disfrazar. Continuamos siendo por dentro desfigurados, pero comenzamos a aparentar delante de la sociedad, de las personas, en la iglesia, que somos una persona diferente. Ahora, si es verdad que nuestro carácter hoy está completamente desfigurado, la sierva de Dios usa una palabra fea, muy dura, dice que nuestro carácter es depravado, desfigurado. No es el carácter original que Adán y Eva traían cuando salieron de las manos de Dios. Pero si todo esto es verdad, entonces lo primero que sucede en la vida de una persona que se encuentra con Cristo es que su carácter, su manera de ser, empieza a cambiar para mejor. Quiere decir, estábamos lejos de Dios, nuestro carácter estaba desfigurado. Éramos egoístas, orgullosos, mentirosos, envidiosos, lo que sea. Pero cuando conocemos a Jesús, a medida que nos acercamos de Él, nos vamos volviendo cada vez más semejantes a Jesús. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice, y Él, refiriéndose a Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra vida cuando estábamos lejos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Sigue diciendo Pablo, en los cuales, en esos delitos, pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Quiere decir, vivíamos pues sin el conocimiento de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué triste retrato, pero fiel retrato del estado de una persona cuando no está en Cristo. Ahora, lo peor de todo es que el pobre ser humano que está viviendo esta realidad no se da cuenta de lo que está viviendo. Parece que sus ojos están cerrados, no percibe lo dramático de su situación. Bueno, esa era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Pero después, cuando conocemos a Jesús y nos vamos acercando a Él de nuevo, observa la transformación. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, dice, en aquel tiempo, ¿qué tiempo? Cuando estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? Y al acercarnos a Jesús de nuevo, pues el carácter de Jesús se va reflejando nuevamente en nuestra vida. Y esta es la base de nuestro testimonio. Cuando conoces a Cristo, cuando tu vida empieza a ser transformada por Cristo, la manera de permanecer al lado de Cristo es orando todos los días, estudiando la Biblia todos los días y buscando una persona para Cristo. Pero para buscar a esa persona para Cristo, no necesitas complicarle la vida. No necesariamente tienes que salir hablando primero de la doctrina. Simplemente cuenta a las personas quién eras tú cuando no conocías a Cristo y cómo eres hoy, lo que Jesús está haciendo en tu vida, la paz que Él te trajo, el perdón, la maravilla de su poder y de su amor en tu vida. Bueno, entremos a la segunda parte. Aquí hablaremos del poder transformador del testimonio personal. Sabes, el Evangelio transforma. Si hay una cosa que el Evangelio hace en la vida, es transformar. Evangelio que no transforma no es Evangelio, es pseudo-Evangelio. Nadie se encuentra con Jesús y sigue siendo la misma persona. En la Biblia encontramos ejemplos, muchos, de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Juan y Santiago, hijos de Zebedeo. El propio Señor Jesucristo les llamó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Ahora, imagínate cómo era el carácter de Juan y de Santiago para que fuesen llamados hijos del trueno. Eran seres egoístas, orgullosos. Recuérdate que estos dos hermanos un día fueron a la mamá y le dijeron, mira mamá, ve a hablar con Jesús, dile que cuando establezca su reino, nos coloque a su lado, que nos dé los mejores cargos. Mira el carácter de estos dos hombres. Y sin embargo, cuando pasan los años, ellos conviven con Jesucristo. A Juan lo encontramos en la isla de Patmos y su apodo ya no es el hijo del trueno. Ahora su apodo es el discípulo del amor. Mi pregunta es, ¿en qué momento Juan fue transformado? No se puede decir nunca en qué momento tu vida transforma. Cuando conoces a Jesús, tu vida empieza a ser transformada. Pero la transformación es el proceso de la vida, no te desanimes. Aunque falles, levántate. Aunque caigas, restáurate. No te quedes en la misma situación desanimado pensando que no vas a llegar. Juan y Santiago convivieron con Jesucristo y el más grande testimonio de ellos no es lo que predicaron, no es lo que hicieron. Fueron mártires del Evangelio, pero no es nada de eso. El más grande legado que nos dieron es la transformación de su vida, su testimonio. Porque yo a veces cuando encuentro las aristas de mi vida y entro en desesperación, miro a Juan y entonces elevo mis ojos al Señor Jesús y le digo, Señor, si tú cambiaste a Juan, si tú transformaste a Juan, ¿por qué no me puedes transformar a mí también? Y ese es el asunto. Si tú quieres ser un poderoso misionero, ganador de almas, tienes que suplicarle a Jesucristo que transforme todos los días tu vida. Porque el Evangelio transforma. ¿Tú crees que el Evangelio es solamente información? Que conoces una nueva doctrina, que conoces una verdad muy bonita, pero teórica. No, tu vida tiene que cambiar. Otro ejemplo, Zaqueo. Un publicano, un ladrón, aprovechando el cargo público que tenía, usurpaba el dinero del pueblo. Sin embargo, se encontró con Jesucristo y lo primero que hizo fue levantarse y decir, Señor, todo lo que he robado a las personas les voy a devolver. Todo. ¿Por qué? Porque el Evangelio transforma. Piensa en Mateo, por ejemplo, otro publicano, otro hombre deshonesto, pero cuando encontró a Jesucristo dejó todo y siguió a Jesús. Por eso Pablo en Efesios dice, en otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestros pecados, en vuestra manera de vivir, pero ahora que conocisteis a Jesucristo, pues la vida es completamente diferente. Vamos a la tercera parte de este estudio. Aquí hablaremos sobre el contar la historia de Jesús. Leamos Marcos capítulo 5, versículos
18 al 20. Dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta es la historia del Gadareno, un hombre endemoniado. Cuando fue libertado del poder del demonio, él quiso unirse a los discípulos de Jesucristo. Le dijo, Señor, déjame ir contigo. Y Jesús le dijo, yo tengo una misión mucho más grande y desafiante para ti. En lugar de venir conmigo, tú vas a volver a tu casa, a tus parientes, a tus amigos, y les vas a contar lo que yo hice en tu vida. Oh, querido, cuando tú quieres testificar, si empiezas a hablar de puntos doctrinarios con las personas, no te va a ir bien. Levanta a Jesucristo. Él dijo, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cuéntales a las personas lo que Jesús hizo en tu vida. ¿Cómo pasabas noches sin dormir, atormentado por la culpa? ¿Cómo era tu hogar destruido, acabado? ¿Cómo malgastabas el dinero con bebida, con cosas que no eran útiles? ¿Y cómo encontraste un día a Jesucristo? ¿Cómo Él llenó tu corazón de paz? ¿Y cómo eres feliz hoy? Las personas van a observar tu vida y cuando vean el poder del Evangelio en tu vida, van a querer conocer. Yo he encontrado a lo largo de mi vida que mucha gente dice así, si Jesús fue capaz de cambiar a ese, entonces yo quiero saber quién es ese Jesús. Si Jesús fue capaz de cambiar a mi esposo, yo quiero saber quién es ese Jesús. Si Jesús fue capaz de sacar a mi hijo de las drogas, yo quiero conocer a ese Jesús. Quiere decir, el argumento que penetró el corazón, que tocó el alma de estas personas incrédulas, no fue la doctrina, fue el testimonio poderoso de la vida transformada de esas personas. Por eso tú necesitas tener algo para contar. Piensa en la samaritana también. La samaritana era una pobre mujer pecadora, se encontró con Jesucristo, pero después de encontrarse con Jesucristo se olvidó del balde que había llevado para traer agua, se olvidó de todo, entró a la ciudad y comenzó a gritar, a hablar con todas las personas y decirle, he encontrado al Mesías, Él me ha contado toda mi vida, Él sabe quién soy. Él me ha transformado, Él me ha perdonado, Él me ha ofrecido el agua de vida. Y esa gente samaritana que conocía a la mujer, que sabía el tipo de vida que ella vivía, cuando la vio transformada, entonces muchos de ellos quisieron conocer a Jesús. Muchos de ellos quisieron oír a Jesucristo. Yo creo que el más grande drama nuestro cuando se trata de hacer trabajo misionero, de hacer evangelismo, es que nosotros somos fascinados por la teoría, salimos a probar que el sábado es el día verdadero, que el estado de los muertos es así, que esto, que aquello, pero nos olvidamos de permitir que el poder del Evangelio se haga realidad en nuestra vida y nos transforme por completo. Ahora, si tu vida fue transformada por Jesucristo, vas a salir corriendo y buscar personas. Por eso la sierva de Dios dice, el primer impulso de un corazón transformado es buscar a otras personas para hablarles de Jesús. En la cuarta parte de este estudio hablaremos de testificar con seguridad. Esta es la penúltima parte de nuestra lección. Sabes, tú nunca podrás hablar con convicción de lo que Jesús ha hecho por ti, de lo que Jesús ha hecho en tu vida, si no tienes seguridad de que estás salvo en Cristo. La seguridad de que cuando le has entregado a tu vida a Jesús, ya eres perdonado y estás siendo transformado en Él. Seguridad. ¿Qué vas a compartir si no tienes seguridad en tu corazón? Por eso te voy a leer un par de textos que nos van a ayudar mucho. El primero es 1 Juan, capítulo 5,
versículos 11 al 13. Lo voy a leer comentando. Dice así: y este es el testimonio. ¿Quién da ese testimonio? Juan. Que Juan, ese hijo del trueno, ahora transformado por el poder de Dios. Este es el testimonio que él da, que Juan, que ese hombre transformado da. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. No dice nos dará, dice nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis, para que estéis seguros. ¿Seguros de qué? De que tenéis la vida eterna. Pero pastor, yo todavía soy un pecador. Claro que sí, Juan también era un pecador, pero él tenía la convicción, la seguridad de que fue a Jesucristo. Y cuando tú vas a Jesús y aceptas a Jesús y permitas que Jesús viva en tu corazón, pues el que tiene al Hijo tiene la vida. Dice, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de Jesucristo. Y para completar este versículo, viene Pablo, autor de la epístola a los Hebreos, y en el capítulo 10, versículos 22 y 23 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Acerquémonos de quién? Del trono de la gracia. Acerquémonos del Señor Jesucristo. Ya no tienes que estar lejos. Sí, pero mi vida está lleno de pecado, pero yo, mira, mi carácter es horrible, pero yo he pecado demasiado, ya me he ido demasiado. No importa. Acércate, ven. Pero ¿cómo puedo ir llevando todos mis pecados? Ven arrastrando tus pecados, tu alcoholismo, tu drogadicción. Así como el hijo pródigo fue al padre llevando su ropa inmunda, oliendo a excremento de puerco, pero fue. Ve al Padre, acerquémonos, pero con corazón sincero, dice Pablo. En plena certidumbre, seguridad. ¿De qué? De fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Es el Espíritu de Dios, es la gracia redentora. Tú vas inmundo, Él te purifica, Él te transforma. Él te coloca una conciencia limpia. Él lava tu cuerpo, lava tu alma con agua pura. Ahora, cuando tú tienes esa seguridad de salvación, mira lo que dice Pablo: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Quiere decir, el resultado de la seguridad de la salvación es la firmeza en la fe. Cuando tú no tienes la seguridad de la salvación, pues estás como las olas del mar, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Un día vas a la iglesia, otro día no vas. Un año estás bien con Dios, el otro ya no estás. ¿Por qué? Porque no tienes seguridad de la salvación. Pero cuando te has acercado a Jesucristo, seguro de que Él va a hacer la obra redentora en tu vida, entonces tu corazón se llena de paz, permaneces firme y te vuelves un misionero activo para compartir el evangelio con las personas que todavía no conocen a Jesús. Llegamos al fin de nuestro estudio hablando de algo por lo cual vale la pena testificar. Leamos Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra clave aquí para mí es la palabra crucificado. La muerte en una cruz, la crucifixión, es una muerte dolorosa. Esto significa que si tú estás crucificado, cuando entregaste tu vida a Cristo, entonces el viejo hombre, el hombre de pecado, el hombre malo, tiene que ser crucificado. Tiene que morir lentamente. El crucificado en los tiempos de Cristo no moría en el momento que le clavaban las manos y los pies. Dependiendo de la estructura física del condenado, a veces permanecía
2 días, 3 días, 4 días agonizando, porque nadie muere por crucifixión instantáneamente. Por eso cuando tú te entregas a Jesucristo, no creas que mañana tu vida ya será completamente diferente. Has sido crucificado con Cristo, vas a ir muriendo. El viejo hombre va a ir muriendo lentamente, lentamente. Yo encuentro a mucha gente desanimada porque le entregó la vida a Cristo, se bautizó y un mes después cometen un desliz, vuelven a caer en algún hábito pasado y se desesperan y dicen, no, yo ya estoy perdido, para mí ya no hay perdón. Calma, querido. Cuando te entregaste a Jesús, cuando te bautizaste, fuiste crucificado con Cristo. El viejo hombre, el hombre malo, el hombre rebelde, orgulloso, egoísta, mentiroso, ese fue crucificado, va a agonizar durante un tiempo. Pero si tú vas buscando la gracia redentora de Cristo cada día, si tú vas buscando a Jesús a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la testificación, entonces tú, como Juan, vas a percibir el cambio, la transformación, la maravilla que Dios va a hacer en tu vida. Yo te digo una cosa, tú eres precioso, Dios te ama. Es lo que Pablo dice, mira, crucificado pues con Cristo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Dios te ama, eres precioso para Dios. Si estás lejos de la iglesia, si estás triste, herido, si estás desanimado porque alguien te hizo algo, vuelve a Jesucristo. No mires a los hombres, mira a Jesús. Él te ama. Cuando le entregas la vida, eres crucificado. No te desanimes. Continúa caminando con Cristo, aunque sea cayendo y levantando. Un día ya no caerás más. Aprenderás a andar como el niño que al principio cae y levanta, pero llega un momento en que ya no cae. Y así mismo de viejo, muchas veces tropieza y cae. Pues el ser humano es así. Pero Dios te ama. Dios quiere que vivas una vida justa. Dios tiene el poder para eso. Y el poder para que te vuelvas un testigo fiel, para que salgas y cuentes tu historia y la historia de Cristo a todas las personas. Un abrazo.